sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Se sabía que BTS vendría con un live que nos traería bastantes cosas interesantes para poder analizarlas un poco más, además de hablar sobre su próximo álbum, Arirang. Taekook también nos dio momentos que por supuesto no pudieron pasar por alto. Y es que desde el inicio, Taehyun y Jungkook no dejaron de intercambiar miradas que resultaban imposibles de ignorar, aunque no estuvieran hablando en ese momento y otro de los miembros fuera quien tomara la palabra. Por alguna razón, a lo largo de todo el live, esas miradas tan especiales siempre estuvieron presentes. Se buscaban con los ojos, luego apartaban la mirada como si notaran lo evidente de la situación, para después volver a mirarse otra vez, como si simplemente no pudieran evitarlo. Cuando Taehyun empezó a hacer el saludo de BTS de forma lenta y exagerada, Jungkook no pudo evitar mirarlo de inmediato, y dejó de beber solo para ponerle atención. No se perdió ni un segundo de la broma que Taehyun estaba haciendo con el saludo y trató de contener la risa, esa risa que parecía aparecer solo por él. Obi también siguió el juego, pero fue Jungkook quien terminó sumándose por completo, porque por alguna razón todo lo que Taehyun hacía le resultaba demasiado gracioso, porque al final ambos terminaron sonriendo con esa complicidad que se notaba en sus rostros. Literalmente, para mí fue una de las cosas más bonitas, porque ver cómo Jungkook dejó todo lo que estaba haciendo solo para mirar directamente a Taehyun. Su sonrisa era imposible de esconder, y el hecho de que Taehyun lo estuviera mirando a él y no a nadie más hacía que pareciera más un juego entre los dos que algo pensado para hacer reír a todos, y eso por sí solo se sintió tan íntimo con las sonrisas que compartieron al final por algo tan simple. Más adelante, cuando Taehyun mencionó que el secreto sobre una parte del álbum se iría mostrando poco a poco, Jungkook volvió a mirarlo sin pensarlo, aunque Taehyun estaba al otro lado. Jungkook reaccionó a su comentario con una expresión divertida, como si entendiera exactamente a qué se refería. Obi le preguntó cómo se diría esa revelación y Taehyun respondió que sería hasta el momento en que todo saliera a la luz. Mientras Taehyun seguía hablando de cosas que todavía no podía contar, Jungkook terminó de reaccionar y volvió a mirarlo con mucha atención. Esta forma tan enfocada de observarlo hizo que algunos fans comenzaran a pensar que quizá se trataba de una subunidad que muchos estamos esperando, ya que Jungkook parecía muy interesado en cada palabra que Taehyun decía sin dar spoilers, y cuando Jungkook finalmente bajó la mirada al iPad para leer los comentarios, comentó que aún faltaba mucho para eso, probablemente hasta que el álbum se lanzara y ese secreto que Taehyun no quiso decir se revelara por completo, aunque por la forma en la que reaccionó daba la impresión de que él ya lo había entendido perfectamente. Después, cuando Hobi y Jungkook volvieron a cantar su interpretación de Arirang, la misma que habían cantado en 2016, Taehyun no pudo evitar observar a Jungkook desde donde estaba. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si en ese momento hubiera pensado, una vez más, que Jungkook era tan bonito que podría morir, y ese pensamiento hizo que esto volviera incluso más significativo. No hubo un solo instante en el que Taehyun no lo buscara con la mirada, como si mirar a Jungkook fuese lo único que realmente quería hacer, y el hecho de que su silencio hiciera que Jungkook comprobara si seguía ahí, mientras forzaba su cuello para poder mirarlo una vez más, hizo que al menos eso lo hiciera sentirse más tranquilo. Porque cuando Taehyun empezó a hablar sobre las teorías extrañas de ARMY y los demás chicos comenzaron a bromear de forma divertida sobre eso, Jungkook reaccionó de inmediato. Al escuchar la voz de Taehyun a su lado, dejó de mover las piernas casi sin darse cuenta. No giró la cabeza, tal vez porque ya le dolía el cuello de buscarlo tantas veces con la mirada, pero aún así se notaba atento a cada palabra que Taehyun decía. Jungkook se quedó quieto, con el rostro ligeramente inclinado hacia donde venía la voz, sonriendo en el momento en que Taehyun se rió de los fans y volviendo a la normalidad justo cuando Taehyun dejó de hablar. De hecho, cuando Taehyun empezó a hablar sobre cómo era el proceso de hacer música, Jungkook volvió a forzar el cuello solo para poder verlo. Taehyun explicaba con calma, pero Jungkook no dejaba de mirarlo, mordiéndose ligeramente los labios como si en ese momento no existiera nadie más a su alrededor. Su mirada era tan fija que Taehyun terminó notándolo y le devolvió la mirada. Ambos se quedaron viéndose por unos segundos hasta que Namjoon intervino y rompió ese momento. Antes de que Namjoon pudiera seguir hablando, Taehyun comentó que cuando escuches demasiado una canción antes de que salga oficialmente, luego ya no tienes ganas de escucharlo cuando se lanza. Para ese punto Jungkook ya estaba claramente cansado de mantener esa postura incómoda, pero aún así parecía no querer perderse nada de lo que Taehyun decía. Finalmente el cansancio ganó y Jungkook volvió a mirar hacia el frente. Sin embargo, cuando Namjoon mencionó que en los conciertos era diferente, Jungkook volvió a girarse hacia Taehyun. Esta vez habló directamente diciendo que ellos eran un poco distintos en ese aspecto, explicando que antes no solía escuchar las canciones que hacían, pero que las nuevas no le aburrían. Y como Taehyun entendió que ese comentario iba dirigido a él, no pudo evitar reaccionar de inmediato.
respondiéndole de regreso para hacerle saber que lo había escuchado. Namjoon le respondió que estaba de acuerdo con lo que decía. En ese momento Jungkook dejó de mirar a Taehyun y se quedó escuchando sin voltear a ver a Namjoon, mientras él preguntaba si sus canciones favoritas cambiaban todo el tiempo. El resto de los chicos coincidió con eso sin problema. Sin embargo, cuando Jungkook empezó a decir algo, no logró terminar la frase porque Taehyun lo interrumpió sin querer, al preguntarle a Namjoon cuál era su canción favorita. Namjoon se quedó pensando sin saber qué responder, y fue Jin quien explicó que no podía decir ningún nombre porque el álbum aún no había salido, y eso contaría como spoiler. Aún así, aunque Taehyun no le había hecho la pregunta directamente, Jungkook sintió la necesidad de responderle. Le dijo que su canción favorita cambiaba todo el tiempo, mirándolo de frente y forzando de nuevo su cuello para poder verlo con atención. De una forma curiosa y casi sin darse cuenta, pareció lanzarle un beso, lo que hizo que ambos terminaran riéndose con un poco de timidez por ese gesto inesperado. En realidad no había ninguna razón para que Jungkook dijera algo que incluyera ese beso lanzado, pero dio la impresión de que lo hizo sin darse cuenta. Aún así fue suficiente para ponerlos tímidos a los dos. Basta con notar la reacción tan sutil de Taehyun cuando vio el gesto de Jungkook y cómo Jungkook solo pudo reírse después, cubriéndose la boca con la mano como si intentara ocultar algo que simplemente salió de forma natural y espontánea. Ustedes pueden interpretarlo como quieran, pero definitivamente me pareció demasiado curioso como para ignorarlo. Más adelante, cuando Taehyun pidió verse en el live que estaban transmitiendo desde la tablet para poder leer los comentarios, Jungkook no pudo evitar mirarlo una vez más. Parecía que aprovechaba cualquier momento para tenerlo frente a sus ojos, aunque fuera solo con la mirada. Mientras Taehyun revisaba en la pantalla, su barba ya no se notaba porque había estado quitándosela con láser. Jungkook se quedó observándolo con atención, como si no tuviera nada más importante que hacer. Era evidente que usaba cada oportunidad posible para fijarse en el rostro de Taehyun, mirándolo con calma y sin atención de apartar la vista. De hecho, cuando Taehyun lo miró con esa expresión tan dulce que parecía imposible de superar, todo se volvió aún más especial al ver que Jungkook fue el único que respondió a su comentario con una mirada igualmente tierna. Con su reacción, Jungkook logró hacer sentir que lo estaba escuchando de verdad. Taehyun parecía hablarle directamente a él y Jungkook no dudó en reír suavemente ante lo que decía, provocando que Taehyun se sintiera feliz y continuara devolviéndole la mirada sin apartarla ni un momento. Literalmente no puedo superar esta reacción. Nadie puede negar que esto solo lo provoca Taehyun y eso es lo más lindo de todo. Mientras hablaban sobre qué iban a comer, Hobi preguntó si habría postre, porque para él eso era lo más importante. Taehyun no dejó de mirar a Jungkook y este aprovechó que la atención de Hobi estaba en él para volver a mirar a Taehyun. Luego regresó la vista al frente y dijo que por supuesto habría postre. Cuando Taehyun mencionó que sería crème brûlée, Jungkook no pudo evitar volverse a él con una sonrisa enorme, porque por supuesto ya sabíamos cuánto le gusta todo lo que tenía que ver con Taehyun. Porque incluso cuando Taehyun empezó a preguntar dónde harían el próximo live y todos estuvieron de acuerdo en que sería en la casa de Namjoon, mientras Namjoon hacía esas caras graciosas, Jungkook no pudo evitar volver a mirar a Taehyun, como ya era costumbre durante todo el live. Cada detalle de su rostro lo atrapaba y no quería perderse nada de él. Incluso con otro miembro hablando, su atención estaba completamente en Taehyun. Movía la cabeza ligeramente cuando Taehyun se echaba un poco hacia atrás, asegurándose de mantener esa vista perfecta, demasiado bonita para describirla con palabras. Porque mientras Jungkook hablaba sobre el álbum y Hobi también aportaba su comentario, él no pudo evitar lanzar miradas discretas a Taehyun. Aunque Hobi era quien hablaba en ese momento, Jungkook parecía incapaz de dejar de fijarse en él. Era la misma dinámica que habían mantenido durante todo el live, porque sus ojos siempre buscaban a esa persona especial, como si no pudiera sacarlo de su atención ni por un segundo. Lo más gracioso de esto fue cuando Jungkook leyó los comentarios de las ARMYs diciéndole que no llorara. Se quedó un poco confundido porque en realidad no estaba llorando. Luego Jin empezó a decirle que no llorara, seguido de Jimin que también le pidió lo mismo, a pesar de que él no lo estaba haciendo. Y cuando Taehyun se unió cantando No llores, fue especialmente adorable, porque Jungkook simplemente no entendía por qué todos decían eso. Después, cuando Taehyun mencionó que todavía tenían 2 meses para prepararse, Jungkook le comentó que había visto un video que los fans habían hecho, conectando todas las ciudades que visitarían en el tour. Mientras hablaba, Taehyun lo miraba fijamente, escuchando con atención, y Jungkook se reía, contándole lo lindo que le había parecido el video. Ahora, en esta parte no puedo afirmar que se trate de celos en toda su intensidad, pero sí hubo algo que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo desde mi perspectiva. Cada quien puede interpretarlo como quiera, esto es simplemente mi opinión personal y me encantaría leer sus propias conclusiones en los comentarios, porque los chicos tenían la tablet frente a ellos para leer los comentarios y podían verse reflejados en la pantalla. Era evidente que Jungkook podía notar todo lo que ocurría detrás de él sin necesidad de girarse. Así que cuando Hobi le sugirió a Taehyun que se pintara el cabello de morado y Taehyun pareció no escucharlo bien, Jungkook estaba atento a todo a través de la pantalla.
Hobi tomó el brazo de Taehyung para decirle que lo hicieran juntos, y mientras Jungkook parecía haberse dado cuenta de eso, justo cuando terminó de acomodarse, aprovechó el movimiento para comprobar lo que Taehyung diría al respecto, pues fue a él a quien Jungkook vio cuando se giró después de que Hobi propuso algo como eso. Y aunque Taehyung no dijo nada más, por alguna razón, Jungkook esta vez lo había visto más fijamente que las veces anteriores, por lo que sí parecía curioso respecto a lo que Taehyung respondería, y aunque este no lo hizo, a final de cuentas, y algo que más allá de la reacción de Jungkook me llamó mucho más la atención, fue el hecho de que Hobi, al momento de que Jungkook se giró a ver a Taehyung, él se quedó viendo la reacción de Jungkook, como si supiera qué efecto habría tenido sobre él. Y pareció confirmarlo cuando comenzó a reírse y a negar casi con incredulidad, regresando a mirar a Taehyung como si este también se hubiese dado cuenta, y aunque Taehyung aparentemente no quiso hacer nada más porque hasta ahora todo iba perfecto como estaba, Hobi siguió riéndose mientras finalmente lo apuntaba, casi acusándolo de tener cierto respeto por no hacer un drama en la paz que estaban teniendo, porque era evidente que todo estaba bien entre ellos, y quizá Taehyung quería evitarse algo de lo que Hobi terminó burlándose cuando finalmente lo apuntó. Porque de hecho Jungkook siguió mirándolo todo lo que más podía, no como si siguiera quien hablara, porque Taehyung ni siquiera había dicho algo más, y Jungkook aún así siempre estuvo pendiente de él, como si algo en Taehyung lo llamara a mirarlo tantas veces como podía. Y finalmente, cuando los chicos se despidieron de ARMY prometiendo volver, justo al final, cuando Taehyung se levantó antes de que el live se cortara, Jungkook una vez más terminó mirando a Taehyung hasta el final, sin evitarlo ni disimularlo. Porque aunque algunos pensaron que la cita de Taekook en cierto bar era solo un rumor, resulta que hace 5 días el restaurante Saka Bar publicó fotos de las firmas de Taehyung y Jungkook, quienes habían estado allí recientemente. En la publicación el lugar escribió: "B y Jungkook, gracias por su visita. Si vuelven los atenderemos con total discreción". El restaurante que Taekook escogió para su cena era acogedor e íntimo. Habían hecho la reserva con anticipación y como no se permitían fotos, dejaron sus autógrafos, tal como muestran las imágenes que publicó el propio restaurante. De hecho, la cuenta oficial del lugar comenzó a seguir a Taehyung y Jungkook en Instagram y los etiquetó en la publicación, dejando en claro que sí habían salido juntos. Entonces, al parecer, Taehyung y Jungkook visitaron el restaurante Saka Bar Code en Seongsu-dong hace 5 días, lo que confirma que Taehyung no quiso armar un drama innecesario en ese momento, y prefirió no hacer algo que borrara lo bonito que habían estado mirándose durante todo el live. Además, lograron hacerse un espacio en sus agendas para estar juntos, justo como siempre hemos esperado, y aunque los antis digan lo contrario, el tiempo sigue demostrando que de alguna manera terminará dándonos la razón. Y el hecho de que el pobre cuello de Jungkook que dolía con cada giro, cada intento disimulado de volver a mirar a Taehyung, terminó siendo la confirmación silenciosa de que todo había valido la pena. La manera en que casi por reflejo siempre encontraba el momento exacto para buscarlo entre todos, como si el mundo se redujera a un único punto donde solo existiera Taehyung, es precisamente eso lo que hace que todo resulte imposible de superar, porque esas miradas no se pueden fingir, nacen de un sentimiento que se ha construido con el tiempo y con cuidado, y cada vez que Jungkook volvía a girar el cuello, aunque le costara, dejaba claro que para él, Taehyung siempre iba a valer cada segundo.